Om Namaste. En este vídeo os voy a presentar la formación avanzada online sobre realización de los principios del Bhagavad Gita y del Vedanta en base a las enseñanzas de Sri Ramakrishna y de Swami Vivekananda. Es importante señalar que es una formación avanzada, es necesario tener una comprensión inicial del Gita. Si no la tuvieses, te recomiendo la formación básica. El principal objetivo de esta formación es analizar cómo las enseñanzas del Gita influyeron en la vida de estas dos magníficas personas. Sri Ramakrishna Paramahansa, Bhakta por dentro, Jnana por fuera, el profeta de la armonía entre religiones, el hombre que veía a Dios e iniciador de la reforma del hinduismo. Y de Swami Vivekananda, Swamichi, su discípulo, un hombre que pasó de ser agnóstico a filósofo, yani, devoto, bhakti y karma yogi. Tras viajar como un sannyasin durante varios años por India, fue como un simple monje al Parlamento de las Religiones del Mundo de Chicago. Durante sus años en Estados Unidos e Inglaterra, dio a conocer al mundo el Gita, el Vedanta o el Raja Yoga, iniciando así la expansión global del yoga. Este curso avanzado es la conclusión de los otros 4 cursos sobre Karma Yoga, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga de la meditación y Jnana Yoga. Cuando el buscador haya sentido y conocido estos caminos, estará en disposición de entender cómo estos dos genios espirituales hicieron suyas las sublimes enseñanzas del Gita. Conocer la vida de estos dos extraordinarios hombres santos permitirá al buscador saber cómo aplicar los principios del Gita en su propia vida. Esta formación avanzada online de 3 meses consta de las siguientes asignaturas. Hay una pequeña introducción a Sri Ramakrishna y Vivekananda. Hemos incluido también una introducción al Islam, cristianismo, budismo, sijismo, jainismo y zoroastrismo. Sin un conocimiento de estas religiones es imposible entender la base del Vedanta y de las enseñanzas de Ramakrishna y de Vivekananda. En la tercera parte ya entraremos en las enseñanzas de Sri Ramakrishna, el profeta de armonía entre religiones, el avatar que muchos le llaman de la Edad Moderna. Y habrá una introducción, sabremos quién fue la Santa Madre, Sri Sarada Devi, su consorte espiritual, y haremos una introducción al Evangelio de Sri Ramakrishna. Pensar que Ramakrishna no dejó nada, absolutamente nada escrito, pero tuvimos la suerte todos nosotros de que Marendra Gupta M, que firmaba, un discípulo suyo, registró durante 4 o 5 años las principales enseñanzas de Ramakrishna. Y esta es una de las principales fuentes del estudio de la vida de Ramakrishna. Una vez le preguntaron a Swami Vivekananda por qué no había escrito nada sobre Sri Ramakrishna. Y Vivekananda les dijo porque no estaba seguro ni siquiera de haber entendido lo que el maestro le explicaba. Y prácticamente fue el único que logró entender el sublime mensaje de Ramakrishna. Una vez hemos conocido la importancia de Sri Ramakrishna, ya entraremos a analizar la vida de Swami Vivekananda. Veremos de niño hasta la muerte de Ramakrishna, luego desde el Barangore Mat hasta la iluminación de Cabo Komorin, que vio realmente cuál era su futuro, que era levantar a las masas de India. Luego veremos su primera estancia en Estados Unidos, su increíble participación en el Parlamento de las Religiones de Chicago y luego cómo organiza y consolida la obra americana. Y es donde se inicia realmente la globalización del Vedanta. Pensar que una de las instituciones que creó en Nueva York, la Sociedad Vedanta de Nueva York, funciona hoy perfectamente. Y os recomiendo seguir a su Swami director, que es Swami Vivekananda, porque realmente es una de las personas que yo considero que más sabe del Gita y del Vedanta. Luego veremos su primera estancia en Londres, su regreso a Estados Unidos e Inglaterra y su regreso de nuevo a India. Y es en donde realmente realiza la consagración de la Orden Ramakrishna y entra en el Mahasamadhi final de cuando deja su cuerpo. Y luego hemos incluido también un ensayo que hizo que se llama Mi Maestro Sri Ramakrishna Paramahansa de Swami Vivekananda, porque realmente es cuando entenderemos lo que era la figura de Ramakrishna. El estudio de las enseñanzas de Ramakrishna, el hombre que había renunciado a todo por Dios y que nada sabía, nada sino Dios,
se basará principalmente, como os he dicho, en el Evangelio de Sri Ramakrishna, compilado por Narendra Gupta, en donde se analizará y veremos cómo la influencia que tuvo el Gita en su vida. Ya os he dicho que Ramakrishna no dejó nada escrito, incluso no le gustaban los libros. Decía que era la infancia espiritual. Sin embargo, sí que tiene un respeto absoluto por uno de los libros, y es precisamente el Gita. Estudiaremos su encuentro con sus dos primeros gurús, la Vairabhari Brahmani y Totapuri, un maestro del Vedanta, y sus contribuciones a la cultura mundial, sus experiencias siguiendo el Islam y el cristianismo. Durante años vivió como musulmán y como un cristiano, incluso durante unos años vivió como una mujer. Y su principal enseñanza, Yatumat, Yatupat. Tantas religiones, tantos caminos. Y cómo transmite sus enseñanzas a su discípulo, entonces Narendra Nath Datta, luego será Swami Vivekananda. Y es una manera perfecta de ver la relación gurú-alumno o discípulo. Gandhi, por ejemplo, o Aurobindo consideraban a Sri Ramakrishna como una encarnación de Dios. El estudio de las enseñanzas de la vida de Swami Vivekananda se realizará principalmente a través de la obra, una biografía de sus discípulos orientales y occidentales, que la traduciré al español también por mí. Tras la muerte de Ramakrishna, inicia la orden monástica Ramakrishna, que aún funciona hoy en día, está en la sede central, está en Calcuta, y la inician en Barangore. Y su gran periplo indio como Sannyasi, que ya os hemos comentado. Veremos su estancia en Estados Unidos, un inolvidable discurso en el Parlamento de las Religiones de Chicago, y cómo organiza los diferentes centros Vedanta de Nueva York, y cómo empiezan a surgir los nuevos discípulos y sannyasis norteamericanos. El ejemplo quizás más bonito es el de Margaret Noble, la futura hermana Nivedita, que acabó viviendo en India y se dedicó a crear escuelas para la formación de las niñas en India conforme a la visión del Vedanta, ¿no? Y también estudiaremos sus encuentros con personalidades como el Nicolás Tesla o Max Muller, y reflexionaremos también sobre su estancia en Londres y la organización que dejó en Inglaterra, así como su posterior regreso a Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, y su regreso a India después de 4 años. La globalización del Gita, del Vedanta, del yoga se había iniciado, y si hoy los conocemos, se lo debemos a este increíble hombre que anhelaba levantar a las masas indias y al mundo a través de una profunda reinterpretación de la espiritualidad, no solo hindú, sino también occidental. Creo que una de las principales enseñanzas que les debemos tanto a Ramakrishna como a Vivekananda es, sobre todo en Occidente, es entender que la religión es otra cosa de lo que muchos creen. La religión no solamente es ir a iglesias, leer libros o seguir rituales. La realización es realmente la religión es realización de Dios, y que cualquier religión que te ate, que te haga esclavo, que no te dé libertad, no es religión. Ese es el gran aporte que Occidente tenemos que volver a redescubrir, porque hace tiempo lo sabíamos y con el devenir del tiempo lo hemos perdido. Podríamos sintetizar la visión de Swamiji en una frase, yo creo, preciosa, que es: ciencia occidental más espiritualidad hindú. Imaginaros el mundo como fuese si realmente supiésemos coordinar estas dos áreas, que son desde luego es innegable el avance tecnológico científico de Occidente. Si eso lo pudiésemos sinergiar con esta espiritualidad hindú, tendríamos una fórmula maravillosa para toda la humanidad. Uno de los grandes méritos del Swami fue explicar en términos filosóficos occidentales la propia sabiduría hindú para que Occidente lo entendiese. Es precioso ver en los ensayos de Vivekananda, por ejemplo, cómo compara el Vedanta con Kant o con Schopenhauer. Realmente ese es otro de los méritos de Vivekananda, que es explicarnos en términos que lo pudiésemos entender los occidentales la profunda sabiduría del Gita de Ramakrishna. El Swami solía llevar 2 libros, uno era Iniciación a Cristo y el otro el Bhagavad Gita. Y en todos sus discursos, clases y ensayos, las referencias a las enseñanzas de Krishna del Gita son constantes, así como también a Jesús y a Buda, y en algunos casos al Islam.
Es sin duda alguna una aplicación práctica de los principios del Vedanta, del Gita y de sus 4 principales caminos, el Karma, el Bhakti, el Jnana y el Jnana Yoga. En todos los documentos de estudio se han incorporado numerosos versos del Gita para que el buscador conozca la aplicación práctica de sus principios en la vida de estos dos irrepetibles hombres y en la medida de lo posible que lo puedas aplicar en tu vida. En nuestra web puedes encontrar información detallada del contenido de cada capítulo. La información disponible está disponible en español y en inglés. Namaste, muchas gracias.